Iniciamos esta exploración de un movimiento que, bueno, realmente sacudió los cimientos del cine, la Nouvelle Vague francesa. La idea hoy es entender bien qué fue, cuándo surgió y quiénes fueron esas figuras, esas películas clave que definieron esta revolución. Todo parte, fíjate, de un grupo de críticos de cine que no estaban muy contentos. Exacto. Para captar bien la esencia, tenemos que viajar a la Francia de finales de los 50. Plena posguerra, se acaba la censura previa, llega un montón de cine estadounidense por el acuerdo Bloom-Burns y los cineclubes, bueno, florecen por todos lados. Había una cinefilia tremenda. El ambiente perfecto para que algo nuevo, digamos, prendiera. Y en medio de toda esa efervescencia cinéfila, aparece una publicación que fue crucial, ¿verdad? Cahiers du Cinéma, fundada por allá en el 51. Fue como el nido intelectual de esto. Totalmente. Fundada por figuras como André Bazin, al principio sí, pero rápido se convirtió en la plataforma para las ideas de críticos muy jóvenes como François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Éric Rohmer. Ellos fueron, digamos, el núcleo duro que impulsó todo esto. Mencionaste que estaban inconformes. ¿Qué era lo que les molestaba tanto del cine francés de esa época? Pues mira, su blanco principal era lo que Truffaut llamó en un artículo del 54, que causó bastante revuelo, la tradición de calidad. Se referían a ese cine francés como muy elegante, ¿sí? Adaptaciones literarias, vestuarios perfectos, guiones súper pulidos, pero lo veían impersonal, muy académico, casi teatral. Sentían que le faltaba vida, que no usaba el lenguaje propio del cine. Entiendo. O sea, no era solo cuestión de gustos, sino de la esencia misma de hacer cine. ¿Y cómo conecta esto con la famosa política de los autores? Directamente. La politique des auteurs fue, digamos, su respuesta teórica. Defendían que el director tenía que ser el verdadero autor de la película. El visionario creativo, capaz de dejar su marca personal, incluso trabajando en sistemas restrictivos, como ellos veían en directores de Hollywood tipo Hitchcock o Hawks, ¿no? Y se apoyaban mucho en la idea de la cámara estilo de Alexandre Astruc. La cámara no solo graba, la cámara escribe, expresa ideas, como la pluma de un escritor. Qué interesante, pasar de la crítica escrita a agarrar la cámara ellos mismos. ¿Y cuál fue la chispa, el momento clave? El gran momento, yo diría, llega en 1959. François Truffaut, que era uno de los críticos más duros, presenta Los 400 golpes y, contra todo pronóstico, gana mejor director en Cannes, el mismo festival que lo había vetado como crítico antes. Eso fue una validación tremenda. Abrió la puerta. ¡Wow! Un crítico premiado en Cannes. Y supongo que eso animó a los demás, pienso en Godard, claro. Inmediatamente después, sí. En 1960, Jean-Luc Godard estrena Sin aliento, A Bout de Souffle. Y esa película fue como un manifiesto andante. Filmada con casi nada de dinero, en plena calle, con actores jóvenes como Belmondo y Seberg, y sobre todo rompiendo las reglas narrativas con cosas como los jump cuts. Esos cortes abruptos que rompían la continuidad clásica. Era como decirle al público, ojo, estás viendo cine, esto no es la realidad perfecta. Fue un shock, la verdad. Y junto a Truffaut y Godard, este grupo inicial que salió de Calle Cine, que a veces se le llama el grupo de la rive droite, la orilla derecha, pues ahí estaban también Chabrol, que de hecho debutó un poquito antes, en el 58, con El bello Sergio. También Rivette con París nos pertenece, que es del 61, y Rohmer. Pero entiendo que no todo era Cahiers du Cinéma. Había otros cineastas que también estaban innovando por su lado, ¿no es así? Efectivamente, sí. Había otro grupo de cineastas, a veces se les agrupa como la rive gauche, la orilla izquierda. Quizá no eran un grupo tan unido ideológicamente, pero igual de rompedores. Ahí encontramos, por ejemplo, a Agnes Varda. Ella venía de la fotografía y nos dio joyas como Cleo de 5 a 7 en el 62. O Alain Resnais con la importantísima Hiroshima Mon Amour del 59. O incluso gente como Chris Marker, más del lado del documental. Solían tener lazos más fuertes con la literatura o el documentalismo, sí. Entonces, si intentamos resumir un poco el estilo, la esencia de la Nouvelle Vague, digamos,
en esos años clave, del 59 al 64 más o menos. ¿Cómo la describiríamos? ¿Qué la hacía tan distinta? Yo la definiría así. Cineastas jóvenes haciendo películas con muy poca plata sobre gente joven en la Francia de su momento. Y eso implicaba, rodar muchísimo en exteriores reales, usar luz natural, cámaras ligeras, a veces cámara en mano. Eso le daba una frescura, una sensación casi de documental, ¿sabes? Menos pulido. Incorporaron sonido directo, diálogos que dejaban espacio a la improvisación, planos secuencia largos y algo muy importante, era cine hecho por cinéfilos para cinéfilos, lleno de guiños, de referencias, de reflexión sobre el propio cine. La necesidad económica se volvió estética. Una auténtica bocanada de aire fresco, sí. Demostraron que no hacían falta los grandes estudios para hacer cine con una voz personal. Totalmente. Probaron que se podía hacer cine de autor con pocas herramientas, pero con muchísimas ideas. Y su legado, es inmenso. Inspiró movimientos en todo el mundo, Desde el Cinema Novo en Brasil hasta el nuevo Hollywood de los 70 en Estados Unidos. Entonces, recapitulando un poco, la Nouvelle Vague fue esa explosión de juventud, de rebeldía, a finales de los 50, principios de los 60. Puso al director en el centro como creador estrella, abrazó una estética más cruda, más real, y nos enseñó formas totalmente nuevas de usar la cámara y de contar historias. Exacto. Una energía súper contagiosa que revitalizó el lenguaje del cine. Y sus ondas, de alguna forma, todavía las sentimos hoy. Y eso nos deja pensando, ¿cuánto de ese espíritu de romper las reglas, de buscar una voz personal a toda costa, de esa libertad, cuánto sobrevive en el cine que se hace hoy en día? Interesante para reflexionar, ¿no?